Bendiciones a todos. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar en esta ocasión con la clase 2B del seminario Quebrantando Maldiciones. Como habíamos dicho en la ocasión pasada, nos vamos a quedar un poco sobre esta clase de maldiciones causadas por objetos, ya que hay mucho de lo que debemos hablar en relación a este tema. Y aunque bien vamos a tocar el tema a grueso modo, porque hay muchos objetos, como les había dicho antes, que están ligados a ciertas influencias que atraen maldición. Por ser objetos abominables, se convierten en anatemas, que quiere decir destrucción. También recordándoles entonces que si usted desea compartir estos mensajes, este seminario, con las personas que usted considere que también le puede ser útil a ellos, puede hacerlo o compartir este número de WhatsApp 223-501-0860. Y bueno, también se puede poner en contacto con nosotros y le agendamos para que también reciba estas clases y este seminario que estamos dictando. Y bueno, posteriormente también tendremos otros seminarios, ya les informaremos. Entonces, vamos a continuar con esta clase teniendo en cuenta el texto base que estamos leyendo, que es Deuteronomio 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Bien, ahora 8 días hablábamos un poco y explicábamos sobre lo que es algo anatema y algo abominable. ¿Sí? Son cosas pues que definimos hace ya una semana, y como un objeto abominable se convierte en un objeto anatema. Y vamos a continuar entonces con este tipo de objetos abominables, a los que la Biblia llama anatema. Vamos entonces a definir que todo objeto, según la palabra de Dios, relacionado con el ocultismo, con las prácticas ocultas, con la adoración a dioses falsos o a otros dioses, porque recordemos que solamente existe un Dios verdadero. La adoración a otros dioses, la adivinación, la hechicería, cualquier tipo de objeto relacionado con estas prácticas se convierte en un objeto abominable y por consecuencia viene a ser también anatema. Entonces, quisiera que analizáramos todos estos objetos. Bueno, realmente poder mencionarlos todos sería muy complejo. Necesitaríamos de mucho espacio, pero sí quiero ir haciendo énfasis en algunas cosas que a veces pasan desapercibidas. Algunas cosas que pueden existir en nuestra casa, que en muchas ocasiones no nos percatamos de la presencia de estas cosas, o sencillamente nunca hemos visto la relación que tiene este objeto con el ocultismo. Y esta ignorancia en relación a este objeto le abre una oportunidad al enemigo de maldecir también, o más bien traer una maldición por el objeto hallado en casa. Como hablábamos acerca de Acán, como por llevar a su tienda unos objetos anatemas que habían en Jericó, como trajo la maldición sobre su vida y también sobre su casa. Entonces, bueno, esto lo vamos a tocar algunos objetos relacionados pues con este asunto. Vamos también a tomar dos textos que están en Deuteronomio también capítulo 7, verso 25. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego,
No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces aquí vemos que cualquier tipo de objeto, o oro o plata, relacionado con los falsos dioses, los dioses de las naciones, el Señor los llama abominación. De manera que cualquier tipo de objeto relacionado con estos cultos son abominables y por consecuencia se convierten en objetos anatemas, es decir, bajo maldición y bajo destrucción. También vamos a leer Deuteronomio 12, el verso 3. Dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Miremos pues cómo aquí nos da también este principio donde el Señor envía al pueblo de Israel y le manda destruir cualquier tipo de imagen, escultura relacionada con los dioses de aquellas naciones. Ahora, recordemos que el enemigo siempre obra bajo el engaño, es decir, él siempre quiere que nosotros pasemos por alto las cosas y de esta manera poder atacarnos. Por eso al satanismo también se le llama ocultismo, porque obran en oscuridad. Y el arma principal de ellos es que no puedan ser percibidos, que no puedan ser entendidos sus ataques. Así como en el caso de Eliseo, cuando el ejército sirio planeaba destruir a Israel, pero el Señor le revelaba a Eliseo lo que ellos planeaban en oculto. De esa misma manera nosotros necesitamos entender sus maquinaciones, como dice Pablo. No podemos pasar desapercibidos de sus maquinaciones y de esta manera poder entonces desbaratar este tipo de ataques. Ahora, a veces nosotros pensamos que el tema de los dioses es un tema de allá del pasado, del pueblo de Israel, de los tiempos bíblicos. Sin embargo, no es tan así. Realmente, los dioses falsos siguen existiendo hoy día por todo el mundo. Hay infinidad de dioses, a quien se llaman dioses, pero que no son dioses, y se les rinde culto. Y hay muchas cosas u objetos ligados a estos tipos de culto. La televisión ha aportado mucho también a esta propagación de las culturas antiguas y de los dioses antiguos. Entonces, vamos a analizar un poco respecto a esto de algunos utensilios usados en dioses antiguos, en culturas antiguas. Entonces, bueno, vamos a analizar algo que para muchos pasa desapercibido, y es el incienso. Como sabemos, el incienso hace parte del culto. El incienso tiene una mística en relación a lo que es la adoración y lo que es el sacrificio. De hecho, en la palabra de Dios, el Señor les mandó también a los hijos de Israel el quemar incienso. Y había un altar para quemar el incienso delante de Dios. Sin embargo, recordemos que estos falsos dioses que no son más que demonios, ¿sí? Ahora vamos a leerlo para corroborar que realmente la palabra de Dios enseña que los falsos dioses o los que se hacen llamar dioses son demonios. Ahora, ¿dónde lo dice la palabra de Dios? Está en Deuteronomio, capítulo 32 y el verso 17. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca
que no habían temido vuestros padres. Aquí vemos pues en Deuteronomio capítulo 32 verso 17 que lo que se sacrifica a los dioses que no son dioses se sacrifica a los demonios, según lo muestra entonces la palabra de Dios. Que allí donde los sacrificios hechos a dioses que no sean el único Dios verdadero son sacrificios dados a los demonios. Entonces, el incienso es un sacrificio que se pone sobre el altar y va dirigido, en la práctica del pueblo judío, iba dirigido a adoración al Señor. Sin embargo, como les vengo diciendo, hay muchos que se hacen llamar dioses y demandan también la adoración del incienso. Y por eso nosotros vemos que se venden velitas de incienso. Muchas veces pasamos por el centro y vemos que venden las cajitas con unas velitas de incienso, ¿sí? O que llaman saumerio también. Y a veces se ignora mucho en relación a la trascendencia que tiene esto y en relación a a la raíz de donde se desprende todo este asunto. O sea, y el cristiano en muchas ocasiones compra estas velitas de incienso y las quema en su casa, de pronto para que se sienta un buen olor, un buen aroma. Otros dicen que para espantar a los zancudos o los mosquitos, pero el incienso realmente viene ya dedicado, viene bajo una consagración a cierta entidad espiritual. Miremos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo 22 y el verso 17. Dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apartará. Esto lo hizo pues el pueblo de Israel. Ellos quemaron incienso a dioses ajenos, que no eran su Dios, su único Dios. Entonces nosotros vemos que el incienso se quema también a dioses falsos. Y como leímos en Deuteronomio 32:17, estos dioses no son más que demonios. Entonces, hermanos, miremos la gravedad del asunto y la seriedad de esto. Nosotros nos podemos ver involucrados en un tipo de adoración a demonios sin saberlo, quemándole incienso a demonios sin saberlo. Porque muchas veces por ignorancia, y aquí es donde el pueblo de Dios peca y erra, porque a veces carecemos de cierto entendimiento espiritual. Entonces pasamos por el centro, vemos las velitas de incienso y las compramos porque parece que huele bien, venimos y las quemamos en la casa. Y después de esto muchos cristianos empiezan a padecer de enfermedades, empiezan a padecer de problemas, empiezan a presentarse en dificultades familiares, conflictos, problemas económicos, en fin, se pueden empezar a presentar ciertas anomalías en la casa debido a que hay una maldición operante. ¿A causa de qué? De un objeto inmundo y anatema en la casa. Si usted se da a una tarea de investigación, usted se va a dar cuenta que el principal productor de incienso del mundo es la India. Es decir, la mayoría de esas velitas que alguien compra en la calle o en algún establecimiento local provienen de la India. Recordemos que la India, hay dos corrientes principales, pero en su mayoría en la India son politeístas. De hecho, es el país con más dioses. Creo que hay más de 300 millones de dioses en la India. Y bueno, aquí en las copias PDF que yo les envío, les voy a enviar algunas imágenes
de lo que vamos hablando, ¿sí? En relación a todo esto de las varitas de incienso, estas barras que en la India la llaman agarbati, ¿sí? Son conocidas con este nombre en la India, agarbati. Y esta mezcla que ellos hacen, porque esto es una mezcla de especias aromáticas, se llama masala, y más conocida también como masala dava. Esta mezcla es usada en las comidas en la India, pero el tema de las comidas en la India es un tema meramente religioso, porque ellos dedican sus alimentos a sus dioses, es decir, hacen una consagración de estos alimentos a sus dioses en los templos, y también se da de comer a las personas que adoran en estos templos. Entonces esta mezcla llamada masala dava, de allí sacan las barritas también, ¿sí? Las barritas que se conocen en la India como agarbati. Estas barritas de incienso son las que también vemos en la calle vendiendo. Pero estas barritas a su vez ya vienen con una dedicación y una consagración a X entidad espiritual. Recordemos que en la India hay más de 300 millones de dioses, de manera que a cierto dios será dedicado cierto saumerio, cierto incienso. Entonces, cuando un cristiano inocentemente compra las barritas de incienso, compra la cajita aquella y se la trae a la casa y la enciende, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza, se ofrece, ¿sí? Se inicia a ofrecer una ofrenda a esta entidad espiritual. Ahora, uno podría decir, no, pero es que yo no sabía, es que yo no era consciente. Pero resulta, hermanos, que en el plano espiritual nosotros no nos podemos refugiar en medio de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el enemigo es legalista y él busca cada ocasión donde nosotros le abramos una puerta para él poder entrar. De manera que cuando un cristiano en inocencia, en ignorancia, enciende una vela de estas en su casa, él está encendiendo saumerio a la entidad a la cual le fue consagrada esa mezcla, esa masala dava que llaman en la India. Entonces le es consagrada este saumerio, y al encenderlo, independientemente del lugar en el mundo donde se encienda, al encenderlo, lo que va a ocurrir es que se va a iniciar entonces una ofrenda que está dedicada a esta entidad espiritual, y esto será algo que le atrae, ¿sí? Esto será un portal espiritual, ya lo vamos a explicar más adelante. Esto es una puerta espiritual que atrae estas entidades a la cual de antemano se les consagró este incienso. Y esta entidad espiritual va a adquirir un derecho para venir a operar en esta casa. Entonces, cuando se trata de una casa de cristianos, lo que es más probable es que estas entidades van a operar en la esfera de la maldición. Y lo que van a hacer es tratar de destruir el lugar donde se les está quemando incienso, porque es un lugar que es de Dios. Entonces, como se les ha abierto una puerta para emitir una ofrenda a ellos van a usar esa puerta que se les abrió para hacer daño a esta familia. Vuelvo y repito, hermanos, ustedes pueden hacer todo un proceso investigativo. ¿Sí? Yo no quiero que ustedes tampoco crean ciegamente en lo que yo les digo. Yo quiero que ustedes también investiguen y corroboren que lo que les digo es cierto, como los habitantes de Berea, que dice la Biblia que ellos diligentemente escudriñaban las escrituras para mirar que lo que Pablo les decía era cierto. Bueno, de esta misma manera también yo les invito para que ustedes escudriñen
las escrituras y para que escudriñen e investiguen estas cosas. La mayoría de incienso que se vende en todo el mundo proviene de la India, y estos inciensos ya vienen consagrados a entidades espirituales. Entonces, cuando un cristiano que no lo sabe quema incienso en su casa, no se lo está quemando a Dios, le está quemando este incienso a la entidad a la cual le consagraron esa barrita. Y esto le está generando una invitación a esa fuerza espiritual para que venga y opere dentro de su casa. Dentro de lo que es la mística, el incienso es utilizado frecuentemente para conectar con el plano espiritual. Es decir, es un portal. El incienso se quema para abrir un portal con el plano espiritual. Si usted hace una investigación dentro de lo que es el misticismo, se va a dar cuenta que este es el uso que comúnmente le dan al tema del incienso, con el fin de atraer buenas energías. Este es el engaño pues con el cual se vende, ¿cierto? Que atraer buenas energías. Pero ¿cuál es la realidad espiritual sobre estas cosas? Que el incienso es una ofrenda a una entidad espiritual. Ahora, las naciones antiguas quemaban incienso como ofrenda a sus dioses para ganar el favor de ellos. Entonces ellos, al quemar incienso, le pedían a sus dioses que hubiese buena cosecha, que tuviesen el favor. Entonces por eso es que hoy día se dice que si la persona quema la varita de incienso en la casa, atrae las buenas energías. Es decir, el concepto es el mismo. El incienso es una ofrenda a una entidad espiritual para que ésta dé un favor a la familia o a la casa que le quema el incienso. Pero recordemos que lo que nos ha dicho la palabra de Dios, donde ya leímos Deuteronomio 32, ¿sí? Que lo que se quema a los dioses, se quema a los demonios. Y Pablo también nos corrobora eso. Y nos dice que lo que los gentiles sacrifican a sus dioses, realmente a los demonios los sacrifican. Entonces este es el concepto que permanece inmutable a través de los siglos. Se le entrega una ofrenda a la entidad espiritual y esta a su vez genera un favor. Pero no se está haciendo más que una ofrenda a demonios, y recordemos que los demonios nada bueno dan y que nada lo hacen tampoco gratis. Ellos siempre buscan la forma de dañar y destruir, porque para eso mismo es que han venido, dice la Biblia, para matar, hurtar y destruir. Entonces, se cree que el incienso resulta ideal para activar la energía relacionada con la prosperidad y la capacidad económica de una familia, pero volvemos al punto. Esto no es más que un concepto antiguo donde se dice que si se le ofrece una ofrenda a una entidad espiritual, esta va a operar en un favor. Pero eso se llama idolatría. Y el incienso se convierte en algo inmundo. ¿Por qué? Porque es sacrificado a los demonios. Por consecuencia, en un objeto anatema o maldito. ¿Sí? Miren, los egipcios usaban estas varitas de incienso, ¿sí?, durante sus prácticas curativas. Esto no es algo nuevo. Esto viene de pueblos antiguos. Esto viene de tiempos remotos donde se usa todo este tipo de prácticas para ofrecer ofrenda a los demonios. Entonces es bueno que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, seamos entendidos en estas cosas, ¿sí? No caigamos en el error que cayó también la nación de Israel, por lo cual Dios les dice que perecieron porque les faltó conocimiento. Entonces, por eso también hacemos estos seminarios, y el propósito es dar a conocer de una manera más abierta y más detallada cómo el engaño se puede filtrar en nuestras casas, y de esta manera vernos nosotros involucrados con objetos bajo maldición, con objetos anatemas. También el uso del incienso es con el fin de abrir un portal para dar la bienvenida a buenas energías. Volvemos al punto. Esto lo enseñan en el misticismo, pero no es otra cosa más que una puerta espiritual en base a una ofrenda. Porque cuando se ofrece una ofrenda a una entidad espiritual, sea demoníaca,
lo que se está haciendo es que se le está abriendo una puerta, se le está haciendo una invitación para que venga a operar en esa casa y afecte a su vez el destino de esa familia. Entonces, vuelvo al punto. Cuando el cristiano enciende este incienso, se va a dar cuenta que va a abrir una invitación a entidades espirituales para que vengan y operen en la vida de su familia. En este caso, entidades demoníacas, de naturaleza oscura, muchas veces en ignorancia. De hecho, yo escuchaba en cierta ocasión un hermano que me compartía que él en algún momento compró una velita de esas y la encendió en su casa, y esa noche me cuenta que no pudieron dormir en la casa. Ahora, ellos no sabían esto que yo les estoy transmitiendo, pero él me contaba que ellos esa noche no pudieron dormir y que era un fuerte dolor de cabeza y que era algo muy perturbador aquella noche. Y se dieron cuenta que sencillamente fue por haber encendido el incienso aquel, pero ellos no sabían nada de esto. Ellos pensaban que era solo una velita normal que uno compraba para que oliese bueno la casa. Pero aquella noche experimentaron una perturbación espiritual. ¿Por qué? Porque el incienso atrae, es una puerta que llama a las entidades espirituales a las cuales ya se le ha consagrado este incienso. Recordemos pues que estos productos vienen en su mayoría de la India, donde más de 300 millones de dioses, donde consagran estas mezclas a estas entidades, y en cualquier lugar del mundo donde se quemen van a atraerlas, ¿sí? Este olor, este incienso consagrado. Así que cerrando ya aquí esta parte del incienso, bueno, esto viene en muchos olores como romero, jazmín, madreselva, aloe vera, canela, en fin, muchos tipos de olores, pero vuelvo y les digo, su principio y funcionalidad es el mismo. Entonces, teniendo ya este conocimiento, es importante que usted aprenda a juzgar y que estas cosas un cristiano no las debe llevar a su casa y las debe encender en su casa. El único incienso que debe subir en la casa de un cristiano es el incienso de la oración. Recordemos que la Biblia en Apocalipsis nos dice que el incienso la oración es añadida al incienso del altar. El incienso es la oración misma de los justos cuando oran a Dios. Esta oración sube a la presencia del Señor como olor grato, como incienso. Este es el único incienso que se debe quemar en la casa de un hijo de Dios. No otro tipo de incienso y menos a demonios. Y que en muchas ocasiones nos hemos visto envueltos en esa práctica, tal vez en ignorancia. Bueno, vamos entonces también a continuar con otro tipo de objetos. Y bueno, en esta lista también entran todos los tipos de objetos a los que se llaman fetiches. A ver, ¿qué es un fetiche o qué significa la palabra fetiche? La palabra fetiche quiere decir un objeto material de culto al que se conceden propiedades mágicas o sobrenaturales. Esto es un fetiche, o sea, un objeto al que se le rinde cierto culto. ¿Culto en qué sentido? En el sentido que se cree que ese objeto tiene propiedades mágicas o sobrenaturales. Vamos a tomar dos textos de la palabra de Dios. Deuteronomio 18, versículo 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y también vamos a leer el libro del profeta Ezequiel, el verso 21 y el capítulo 21 y el verso 21. Dice:
porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, y miren estas prácticas que habla aquí. Aquí habla de las prácticas ocultistas de la nación de Babilonia, como es pararse en la encrucijada de dos caminos. Los que han tenido cierta relación con el ocultismo. A ver, abro un paréntesis para decirles algo y compartirles algo. Muchas cosas de las que yo también les comparto, las conocí antes de llegar al Señor, porque antes de llegar al Señor yo estuve relacionado con temas de ocultismo y satanismo, y bueno, el Señor por su gracia me llamó y me salvó. Pero una de las cosas que se enseña en el ocultismo, a ver, ciertas invocaciones y ciertas llamadas a espíritus se hacen en encrucijadas de dos caminos. Y estas son las prácticas de Babilonia: mirar el hígado, sacudir las saetas. Son cosas, prácticas de adivinación, son prácticas de agoreros, como hemos leído. Y también entran en la esfera de los fetiches. Como ya explicamos, entonces, un fetiche es un objeto material de culto, es algo que se da cierta veneración, cierta fe, porque se cree que tiene propiedades mágicas y sobrenaturales. Y bueno, de esos podemos hablar mucho, ¿cierto? Alguien usa que la pata de un conejo, otros que el billete del dólar, de $1 en la billetera, otros que una herradura de 9 agujeros tras la puerta, en fin. Vuelvo y les digo, pues no podemos tocarlos todos porque requeriríamos de mucho espacio, pero sí quiero que podamos al menos observar los que se pasan más desapercibidos, los que a veces el enemigo usa para engañarnos porque están en nuestra casa y no nos percatamos de su presencia, o de que es un fetiche, o de que es un objeto al que se le da cierto culto. Ok, entonces vamos a mencionar el primero en esta lista. Tenemos un elefante. Yo creo que ustedes ya lo han llegado a ver. Se consigue mucho en las tiendas donde venden objetos para decorar el hogar. Es un elefante que tiene su trompa hacia arriba y comúnmente es de madera. Este elefante es usado para atraer fortuna y lo ubican mirando al interior de la vivienda. Normalmente, como les digo, es de madera y su trompa viene alzada hacia arriba. Normalmente, volvemos al punto, o sea, el desconocer la raíz de las cosas. Esto lo venden en lugares donde venden objetos para adornar el hogar. Pero esto también trae una trascendencia, un origen y una razón de ser. Todo objeto que nosotros, hermanos, tenemos en casa debemos de preguntarnos por qué fue creado y para qué, y si ha sido consagrado a algo o a alguien. Porque muchos objetos, desde su creación, vienen ya consagrados a cierta entidad, ¿sí? Así como en la antigüedad las cosas de culto a Dios se le consagraban a Él para el uso en el culto dentro de lo que era la religión judía. Ok, este Dios, si nos vamos a estudiar la trascendencia, porque es un Dios, ¿sí? Un Dios con D minúscula, un Dios adorado en la India también, ¿sí? Es del panteón hindú y se conoce como Ganesha, que es el dios elefante. De hecho, tiene cuerpo humano y cabeza de elefante. Se dice que es hijo de los dioses Shiva y Parvati. Ahora, esta imagen de este dios elefante, que de hecho es una de las deidades más conocidas y adoradas en la India,
porque se cree que es removedora de obstáculos y señor de la abundancia. Por eso es que el elefantico ese que venden en las tiendas para decorar el hogar, lo ponen mirando al interior de la casa con el fin de que venga abundancia a la casa. Pero esto no es más que una señal espiritual de un Dios falso, es decir, de una entidad espiritual a la que se le rinde un culto. O sea, cuando se ubica el elefante mirando hacia adentro, esto es una señal. Y bueno, esto es otro tema, pero que en su momento lo podemos también tratar. En el mundo espiritual hay señales, y estas señales indican algo. Así como en el mundo físico encontramos señales. Es decir, yo puedo estar en un hospital y haber una señal que me indique no siga, yo no debo seguir. O si vamos por la ruta y hay un semáforo y está en rojo, es una señal que me indica que debo detenerme. Yo debo detenerme. Y si está en verde me indica que puedo continuar. Así en el mundo espiritual hay señales. Y estas señales nos dan una indicación de algo. Entonces, este elefante puesto en esta posición en la casa es una señal a esta entidad espiritual que se conoce en la India como Ganesha. Y a su vez es un fetiche también, aunque viene a ser igualmente también un ídolo. Ahora, muchas veces se puede tener este objeto en una casa de un cristiano también en ignorancia, porque pasó por el centro comercial y le pareció bonito y lo compró, o porque alguien vino de otro país, un familiar, y le trajo de regalo este elefante y le pareció bonito y se pone allí en la casa. Ahora, nosotros no podemos, vuelvo y digo, nosotros no podemos escudarnos en el concepto de decir es que yo no sabía o es que yo no lo tomo de esa manera. ¿Por qué? Porque el objeto en sí mismo, uno, trae un diseño y un propósito. Dos, es una señal al mundo espiritual. Recordemos que los espíritus malos, inclusive el mismo Satanás, no puede discernir el corazón del hombre. Él no puede saber qué hay dentro del corazón. Por eso ellos se apoyan en las acciones y ellos juzgan según las acciones y juzgan según las señales que hay en una casa. Entonces ellos no pueden saber si en su corazón está o no está la fe a ese objeto, pero el hecho de que se tenga en la casa es una señal para ellos que indica que esa acción hace que tenga cierta credibilidad en él. Y esto se convierte en un objeto inmundo y por consecuencia en un objeto anatema o bajo maldición o destrucción. Y mientras esté en casa, pues esto va a traer también esta maldición sobre la casa. Puede ser el causante de muchos males. Entonces es bueno que nosotros analicemos esto, si está esta figura en nuestra casa. Es más, esta figura no solamente se encuentra dentro de los objetos para decorar el hogar. Si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, la serie animada Dragon Ball Z, que hay una serie de dioses, 12 dioses de la destrucción según el guión del anime, y uno de ellos es el dios elefante, que es cuerpo humano y cabeza de elefante. Este dios no es otro más que Ganesha, ese dios con D minúscula, ¿sí? Y conocido en la serie como dios de la destrucción. No es otra entidad más que Ganesha. Entonces, mire, no solamente en los objetos para decorar se encuentran en los animes para los niños, en los juguetes, que de eso vamos a tener también una clase, pero como les decía, hermanos, el propósito del enemigo hoy día es promover todo un ataque, promover toda una serie de objetos anatemas para introducirlos en casas, no solamente en casas de las personas que no conocen a Cristo, sino principalmente en la casa de los cristianos, porque él sabe que si estos objetos logran estar en casa de los cristianos, entonces lo que va a ocurrir es que va a tener una oportunidad de entrar para hacer daño, para generar maldición, para causar destrucción. Entonces es importante que juzguemos todo esto. Y esto también debe hacerse con entendimiento espiritual.
porque a veces también se entra en un desequilibrio y bueno, en esto también quiero aconsejarles, porque se puede presentar también un desequilibrio y es que a veces, bueno, queremos quitar todo de la casa y quemar todo porque todo es malo. A ver, no es que todo sea malo, debemos tener entendimiento espiritual. Por eso yo trato de mostrarle los argumentos cuando les presento que cierta objeto o cierta condición tiene nexos o relación con el ocultismo, porque de esta manera debemos juzgar con entendimiento, ¿sí? Para saber qué realmente es y qué no es, y sobre todo también siempre pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento y entendimiento para no caer en este engaño del enemigo con este tipo de objetos. Ok, entonces ahí tenemos a Ganesha el elefante. Si usted tiene este elefante en su casa, es importante que lo eche fuera de su casa. Lo que la Biblia nos dice en relación a los objetos, con relación al ocultismo, a la práctica de adoración de otros dioses, hay que quemarlos, nos dice la Biblia, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, no, es que es muy bonito, más bien lo voy a regalar o se lo regalo al vecino. Eso tampoco, hermanos, es bueno, porque si algo es destructivo, ¿por qué yo voy a darle eso a la persona que vive al lado de mi casa? Pues le vamos a dar un mal. Y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos es para bendecir y no para maldecir. Si hay algo que está relacionado con los demonios, debe ser quemado con fuego. Es lo que la Biblia nos enseña y nos muestra. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con los objetos de esta naturaleza y de este tipo. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a ver si alcanzamos a tocar otro objeto. Y vamos a hablar entonces de Maneki Neko. Tal vez no le tenga mucha relación el nombre, pero ya le voy a decir quién es y va a ver que sí lo conoce y que sí lo ha visto. Se llama Maneki Neko, ¿sí? Ok, ¿qué quiere decir la palabra Maneki Neko? Esta palabra en sí es de origen japonés. Y está relacionada, a ver, la palabra maneki procede del verbo maneko, que en japonés significa invitar a pasar. Y neko significa gato. Entonces, es decir, es el gato que invita a pasar. ¿Por qué invita a pasar? Porque él tiene una señal, de lo que hablábamos ahora, ¿sí? Una señal en la mano. Es un gatito que tiene la mano levantada. Ahí en las copias que les envío en PDF está la imagen del gatito. Vienen varias presentaciones, formas. Trae la mano levantada y en su mano derecha él lleva una moneda antigua japonesa. Es un gatito de raza bobtail japonés. Y su manito alzada no quiere decir que le esté saludando, sino que es un signo japonés de invitar a entrar, invitar a pasar. En algunos también trae por lo general un collar con un cascabel, que se cree ahuyenta a los malos espíritus, ¿sí? Este gatito es muy común encontrarlo. Yo creo que usted ya sabe de qué gatito le estoy hablando. Es conocido como el gato de la suerte o gato de la fortuna. Es una popular escultura japonesa que se dice que trae buena suerte a su dueño. Lo vemos mucho en centros comerciales, lo vemos mucho en locales, a veces en kioscos, inclusive en casas de personas. El gatito que está allí, a veces blanco, a veces dorado, con la patita que se mueve, ¿sí? En algunos casos la patita se mueve, en otros casos no. Entonces, este animal es un objeto, ¿sí? Un objeto que atrae a las personas y muchas personas tienen su fe puesta en este animal, porque según se cree,
quien posee este animal tiene buena suerte, quien posee esta imagen de este objeto, ¿sí? De hecho, en Japón hay un templo que es muy famoso porque allí se van a encontrar todos estos gatitos, estas figuras de gatitos con la mano levantada, que es el templo de Gotokuji, ¿sí? Allí, este templo es famoso porque según la leyenda, allí apareció el gatito, o más bien no apareció, sino que según la leyenda, este templo carecía de recursos y el sacerdote de este templo no tenía el dinero y solamente vivía con una gata y en cierta ocasión un hombre muy adinerado, según la leyenda un señor feudal, salió a cazar y le agarró una tormenta y se refugió bajo un árbol. Pero cuenta la leyenda que cuando él estaba bajo el árbol vio al templo y vio la gata que le movía la pata y le llamaba. Y dice que le pareció tan especial que él se dirigió hacia donde estaba la gata al templo y cuando llegó al templo cayó un rayo sobre el árbol en el que él se estaba ocultando. Entonces dice la leyenda que a partir de este momento este hombre dio todo el dinero que se necesitaba para la reparación de aquel lugar y también sostuvo de por vida a este hombre y a su gato. Y que después de la muerte del gato se hizo una imagen, una escultura en honor a este gato y según la leyenda este es Maneki Neko. Entonces es un objeto en el cual se le pone fe y al ponerle fe es un fetiche porque recordemos que la fe del cristiano debe estar única y exclusivamente apoyada sobre la palabra de Dios. No hay otra fuente ni otro baluarte sobre el cual la fe del cristiano se debe asentar, sino la palabra misma de Dios. Sin la palabra de Dios no puede existir la fe. La fe es producto de que Dios habla. Si Dios no habla, no hay fe. Por eso es el autor y consumador de la fe. Sin embargo, la leyenda generó tanta atracción hacia esta figura de gato con la pata levantada que es un producto que se vende por todo el mundo, ¿sí? Y lo vemos en muchos lugares. Entonces, y en muchos locales comerciales, la gente cree, porque según se cree, según la fe que se tiene en este animal, se cree que cuanto más alta sea la pata, la llamada del gato atraerá a los clientes desde mayor distancia. Entonces miremos la conexión espiritual que hay con este objeto. Y a veces volvemos al mismo punto. Lo venden en las tiendas para donde venden objetos para adornar el hogar. Muchas de las cosas, hermanos, que se consiguen en tiendas para adornar el hogar son cosas ocultistas, que traen su trascendencia, que traen su origen en dioses falsos, en entidades espirituales. Y muchas veces uno, por la falta de discernimiento, hermano, lleva estas cosas a la casa y lo que hace es llevar una maldición, porque al ser un objeto que está bajo anatema, todo lo que se relacione con el ocultismo, con el fetichismo, con la fe en algo que no sea la palabra de Dios, es anatema, está bajo destrucción y debe ser destruido. Y si yo lo llevo a mi casa, yo voy a acarrear maldición también con ese objeto. De allí donde nos toca ser entendidos espiritualmente. Y a veces muchos de los problemas o de las situaciones, tanto económicas, de salud, en fin, o espirituales mismas de algunos cristianos, se desprenden de este tipo de objetos en la casa. A veces por eso muchos cristianos tienen dificultad misma inclusive para adorar a Dios en su casa. Y ni siquiera pueden elevar una alabanza a Dios estando en su casa, porque hay cierta sombra posada sobre su vida, sobre la vida de esta casa, debido a objetos relacionados con el ocultismo. Ahora, si nos vamos a analizar las culturas como tal, porque este gato es muy famoso en China y en Japón.
pese a que se vende en todo el mundo. Pero en China tenemos, por ejemplo, el dios gato, ¿sí? Conocida como Li Chou, y es una deidad protectora del hogar que trae cosechas y buena fertilidad. Mire, esto suena a lo mismo, a buena suerte, a que protege, ¿sí? Y es una entidad con una figura de gato, felina. Entonces, siempre el mundo espiritual busca cómo materializarse a través del mundo físico por medio del engaño. Recordemos lo que dice la Biblia, que Satanás es el que engaña al mundo entero. Ok, también en Japón hay entidades espirituales en forma de gato. Se le conoce como los bakenekos. Y literalmente se traduce como gato monstruo o gato de habilidades sobrenaturales. Es decir, según la cultura japonesa, estos bakenekos son gatos demonios, ¿sí? O entidades demoníacas que poseen gatos. Esto es algo un poco místico. Según en Japón se cree que si un gato pasa cierto peso y vive cierto número de años, se puede convertir en un bakeneko. Y dicen que hasta su cola se puede partir en dos o en más. Y según el número de sus colas, así va a ser su poder demoníaco. De hecho, volvemos a lo mismo. Esto lo encontramos también en series animadas, en dibujos animados para niños como Naruto, ¿sí? Y como, bueno, en otro tipo de dibujos animados. Pero dentro de lo que es la cultura japonesa, los bakenekos son demonios en forma de gato. En fin, allí vemos que se relacionan mucho estas cosas, pero lo que sí es cierto y lo que nosotros como cristianos debemos tener claro es que este tipo de objetos nunca debe de estar en nuestra casa. Este gatito que usan para la buena suerte, que llama y atrae a los clientes. Nuestra fe siempre debe estar puesta en la palabra del Señor, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y bueno, por último voy a tocar rápidamente una imagen también que suele colarse mucho en los hogares y también en casas cristianas. Repito, voy a tratar de hacer énfasis únicamente en aquellos objetos que pueden ser más desapercibidos, que fácilmente podemos tener sin darnos cuenta. Porque hay muchos objetos en los cuales nosotros sabemos y entendemos que son de naturaleza ocultista. Ok, para ello entonces voy a leer Deuteronomio, capítulo 17 y el verso 3. Deuteronomio 17:3. Dice: que hubiera ido y servido a dioses ajenos y hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Aquí habla de la adoración al sol o a la luna o al ejército de los cielos. Ahora, miren, hermanos, el sol ha sido una figura que se le ha dado culto durante infinidades de años y por todas las culturas. Siempre el sol se ha sostenido o se ha mantenido dentro del concepto de muchas culturas como un dios. Por ejemplo, los griegos, para los griegos era Helios, ¿cierto? Los africanos, que era Kamba. Para la mitología Ainú, para los árabes, para los aztecas, la mitología báltica, la mitología brasileña, la mitología budista, la mitología canaanita, la mitología celta, la china, la egipcia, la etrusca, la germánica, la hindú, los hititas, incas, japoneses, mayas, la mitología de Mesopotamia, la nativa americana, nórdica, persa, romana, turca. Todas estas culturas han adorado al sol como Dios. Ahora, dentro del ocultismo también aparece lo que es esto de el sol, ¿sí?
Digo esto porque, a ver, esta imagen se ha colado mucho más fácilmente. Eh, pero también en el ocultismo es venerada como una entidad espiritual, ¿sí? Como un dios, y al ser un dios falso, porque recordemos que solo hay un dios verdadero, es un demonio o una entidad demoníaca, ¿sí? Lo digo porque he visto ciertas imágenes del sol en algunos cuadros en casas, inclusive de hermanos, ¿sí? De madera, el sol allí, vi por ahí un cuadro donde aparecía el sol con una fortuna, con monedas, ¿sí? Entonces allí vemos que esto es un objeto que, porque volvemos al punto, se adoraba a Dios, al Dios Sol, para que éste bendijese a la tierra con cosechas y con buenos frutos, la ofrenda. En cierta ocasión una hermana me comentó sobre el asunto y me dijo, es que tengo este cuadro que esta imagen del sol que me la mandaron de un país, creo que era de Singapur, que se la enviaron a alguien pues que la estimaba mucho y le envió ese cuadro del sol, era un sol hecho en madera, tallado en madera, y traían los ojos y la boca como una persona, el sol que viene con ojos y boca. Ahí en las copias de PDF que les envío les pongo también algunas imágenes del sol para que ustedes entiendan cuál es la imagen que se le ha dado adoración como al sol por todas estas culturas y que fácilmente se ha también entrado en muchos hogares de cristianos como el cuadro bonito, es que la sala me queda muy bonita con esta imagen del sol y este sol que tiene ojos y boca. Hermanos, esto no es un simple símbolo que es que representa el sol que nos está alumbrando, es una entidad espiritual que se ha traspasado a través de los siglos, al cual se le ha venerado culto durante todas las edades. Y como hemos leído aquí, mire en Deuteronomio, vuelvo y leo. Voy a leer desde el 2. Cuando se halle en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y hubiere inclinado a ellos ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército de los cielos, el cual yo he prohibido. Mire aquí cómo entonces el Señor prohíbe, ¿sí? Bueno, ya usted puede seguir leyendo en casa. El Señor prohíbe cualquier tipo de veneración al sol, a la luna o a las estrellas. Todas las culturas han caído en este error y en este pecado, han adorado al sol, ¿sí? Y esta imagen espiritual, esta entidad espiritual de naturaleza demoníaca persiste en los días de hoy y trata de infiltrarse en los hogares a través de cuadros para adornar y cosas que quiere pasar desapercibidas. Usted puede investigar más profundamente esto que yo le digo. Mire, hay algo, por ejemplo, aquí en Argentina, ¿sí? Y qué bueno que usted me investigue. Lo voy a tocar someramente, ¿sí? Pero qué bueno que como cristianos lo investiguemos. Y recordemos que nosotros tenemos que ser pueblo entendido. Por ejemplo, la imagen del sol que está en la bandera de Argentina. Vemos que es una imagen que tiene sus ojos, ¿cierto? Esta imagen es una representación misma del Dios Sol. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos? Bueno, hay mucho de lo que podríamos decir, pero lo voy a tocar someramente, aparte el tiempo se nos ha ido y ya va una hora. Pero recordemos que, a ver, ¿a quién se le debe la aprobación de la bandera en Argentina? A Manuel Belgrano, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero también sabemos que Manuel Belgrano fue un masón, iniciado en la logia Independencia de Buenos Aires a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Una logia masónica. Recordemos que casi todos los presidentes de Latinoamérica en el pasado han sido masones, desde Estados Unidos hasta la Argentina. La masonería ha tenido una influencia muy poderosa, tanto en el mundo, pero particularmente en toda América, ¿sí? En el Nuevo Mundo.
Dentro de lo que es las logias masónicas hay mucho secretismo, pero entendemos que no es una logia cristiana, sino más bien de naturaleza ocultista. Uno, por sus simbologías, porque aunque se habla del gran arquitecto del universo, sabemos que no se están refiriendo realmente a Dios. Allí se produce un sincretismo, y es más, masones de grados superiores a los 3 primeros han dado testimonio que en ciertos niveles de la masonería se tiene que jurar por Bahomet, que es una alusión a Satanás. Muchos hombres que estuvieron en la masonería, que por X o Y razón algunos desertaron, han dado testimonio abiertamente que la masonería en sus niveles superiores es un culto satánico. Hay quienes pelean y dicen que no, pero hay mucho argumento para demostrarlo. Y quien aprobó, volvemos al punto de la bandera inicialmente aquí, fue Manuel Belgrano, quien a su vez fue un masón de un nivel superior, porque recordemos que no todos los masones pasan de los 3 primeros niveles. Es más, en los 3 primeros niveles de la masonería ellos desconocen mucha cosa, pero cuando se quiere pasar a los otros niveles, que ya es una entidad ya más descentralizada y no depende de estos primeros niveles, allí hay un adoctrinamiento ocultista, y Manuel Belgrano hacía parte de las logias de independencia de Buenos Aires en unos niveles superiores. Entonces esta gente trae una simbología ocultista, ¿sí? Y por eso es que muchas veces, cuando somos niños o estamos en la escuela, nos hacen jurar por la bandera, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿a quién estamos jurando fidelidad? ¿Qué imagen es la que hay? Recordemos el texto que leímos al principio también: destruirás todas sus imágenes. Pues, hermanos, digo esto tratando siempre de mostrarles los argumentos. Hay cosas que nos han afectado culturalmente. O sea, Satanás ha buscado por una y otra manera de atraparnos bajo la maldición. Y como cristianos necesitamos desligarnos de todo eso, romper en nuestro corazón todo juramento que hayamos hecho a cualquier entidad espiritual. Nosotros somos de Cristo, y nuestro único Señor, y a quien debemos servir y comprometernos en nuestro corazón por Él, es Cristo, no más, ¿sí? Entonces, de allí donde debemos prestar atención a esto. Vuelvo y les digo, este asunto de la imagen del sol en la bandera lo he tocado someramente, pero si usted lo inquieta, le invito a que lo investigue. Investigue su creación, investigue todo este tema de la masonería, y se va a dar cuenta que allí también hay mucho que entender sobre este concepto de imágenes y simbología de naturaleza espiritual ocultista. Vamos a dejar entonces aquí por esta ocasión, y ya continuaremos en la próxima ocasión con este tema. Seguimos ampliando más este tema sobre las maldiciones causadas por objetos. Hay otros más objetos que debemos mencionar, y bueno, en la próxima clase, con la ayuda de Dios, vamos a tocarlos. Dios los bendiga a todos y que tengan una excelente semana.